La Copa del Mundo entró en uno de sus momentos más decisivos. La segunda fecha de la fase de grupos puede definir a los primeros clasificados, pero también comenzar a sentenciar a quienes llegaron con la obligación de sumar. Para poner en contexto, recordemos que el Mundial 2026 tiene un formato nuevo con 48 selecciones, lo que cambia la forma de clasificar a la siguiente fase. A diferencia de los mundiales anteriores, aquí no solo avanzan los dos primeros de cada grupo, sino que también clasifican los 8 mejores terceros entre todos los grupos. Esto significa que no todo se decide solo por quedar primero o segundo, sino también por el rendimiento general. Estos terceros se ordenan en una tabla global según puntos, diferencia de goles, goles a favor y fair play si hay empate. Ahora bien, veamos cuáles son las selecciones que ya aseguraron matemáticamente su clasificación a los 16avos. Hasta el momento, México, Estados Unidos y Alemania son los equipos que ya tienen garantizado su boleto a la siguiente ronda. Otra selección que ya aseguró su clasificación es Argentina. La albiceleste consiguió su boleto tras derrotar a Austria y alcanzar los 6 puntos en el grupo J. Además, el triunfo la deja muy cerca de terminar como líder del grupo y seguir confirmando su candidatura para pelear por el título mundial. México consiguió su clasificación tras derrotar a Sudáfrica y Corea del Sur, sumando 6 puntos en sus dos primeras presentaciones. Estados Unidos también hizo los deberes al vencer con autoridad a Paraguay y Australia, convirtiéndose en uno de los primeros clasificados del torneo. Por su parte, Alemania confirmó su favoritismo después de golear 7-1 a Curazao y superar 2-1 a Costa de Marfil. Gracias a estos resultados, las tres selecciones alcanzaron los 6 puntos y ya no pueden quedar fuera de los puestos de clasificación. Pero antes de continuar, vamos a revisar la situación de las selecciones sudamericanas. Comenzamos con Paraguay. La albirroja mantiene grandes posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, aunque tiene un obstáculo importante: la diferencia de goles. Con 3 puntos en 2 jornadas, Paraguay pelea mano a mano con Australia por el segundo puesto del grupo D, mientras que Estados Unidos tiene prácticamente asegurado el liderato. El mejor escenario para Paraguay es una victoria. Si consigue los 3 puntos, alcanzará las 6 unidades y asegurará su clasificación como segundo del grupo D, sin depender de ningún otro resultado ni de lo que ocurra en los demás partidos. Ahora bien, una de las contras para Paraguay es el empate. Aunque la albirroja llegaría a 4 puntos, todavía tendría que esperar otros resultados para conocer su destino. En estos momentos, Paraguay se encuentra por detrás de Escocia y Suecia en la clasificación de los mejores terceros debido a la diferencia de goles. Sin embargo, con 4 unidades, tendría muchas posibilidades de meterse entre los equipos que avanzarán a la siguiente ronda. Por eso, el empate mantendría viva la ilusión paraguaya, pero no le daría la tranquilidad de una victoria, ya que su clasificación dependería de lo que ocurra en los demás grupos del Mundial. Pasemos con Ecuador, una de las selecciones sudamericanas que se encuentra en la situación más complicada del grupo E. La Tri apenas ha sumado un punto en 2 partidos, luego de caer ante Costa de Marfil y empatar sin goles frente a Curazao, resultados que la dejan con un pie fuera de la Copa del Mundo. La clasificación directa ya no depende únicamente de Ecuador. En la última jornada tendrá una prueba de fuego ante Alemania. El primer requisito para la tricolor es derrotar a los alemanes. Una victoria le permitiría llegar a 4 puntos y mantenerse con posibilidades reales de avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, eso no será suficiente por sí solo. Ecuador también necesita que Costa de Marfil y Curazao empaten en el otro partido del grupo. De esa manera, la selección ecuatoriana terminaría en el segundo lugar con 4 unidades y aseguraría su clasificación. Cualquier otro resultado dejaría a la tricolor dependiendo de una combinación muy complicada o, en el peor de los casos, significaría una eliminación prematura del Mundial. La otra posibilidad para Ecuador es clasificar como uno de los mejores terceros del Mundial, aunque ese escenario es todavía más complicado. Para alcanzar ese lugar, la tricolor está obligada a derrotar a Alemania y además necesita hacerlo por una buena diferencia de goles para mejorar sus números en la tabla de los terceros. Pero eso no es todo. Ecuador también tendría que esperar que varias selecciones que pelean por esos últimos boletos no sumen victorias en la última jornada. Equipos como Suecia y otros terceros de grupo podrían dejar a la tricolor sin opciones si consiguen un triunfo o una mejor diferencia de goles. Ahora pasemos con Uruguay, otra de las selecciones sudamericanas que se encuentra en una situación bastante complicada.
La Celeste acaba de empatar 2-2 frente a Cabo Verde, una de las grandes sorpresas de este mundial, y ese resultado le ha dejado con apenas 2 puntos en 2 partidos disputados. El problema para los uruguayos es que también habían empatado en su debut frente a Arabia Saudita. Por eso, llegan a la última jornada obligados a conseguir un buen resultado ante España, una de las selecciones más fuertes del grupo. Si Uruguay derrota a España, alcanzará las 5 unidades y asegurará su clasificación a la siguiente ronda del Mundial, incluso con opciones de terminar en los primeros lugares del grupo. Sin embargo, un empate complicaría seriamente su panorama. La Celeste llegaría a solo 3 puntos y dependería de que Arabia Saudita no derrote a Cabo Verde. Incluso si terminara tercera, 3 unidades podrían no ser suficientes para meterse entre los 8 mejores terceros del torneo, ya que varios grupos tienen equipos que podrían finalizar con 4 o más puntos. Por eso, Uruguay todavía depende de sí mismo, pero está prácticamente obligado a ganar. Un empate podría dejarlo al borde de la eliminación y una derrota lo dejaría con un pie fuera del Mundial. Pasemos con Brasil, una de las selecciones que tiene el panorama más favorable de todo el Mundial. La Canariña solo necesita un empate en la última jornada para asegurar su clasificación, como mínimo en el segundo lugar del grupo C. El gran objetivo de Brasil es terminar como líder de su grupo. Si consigue una victoria, será cabeza de serie y evitará un posible cruce temprano con algunos de los favoritos del torneo. Incluso si la Canariña llegara a perder, su situación seguiría siendo muy favorable, gracias a su gran diferencia de goles y a los resultados obtenidos hasta el momento. Brasil todavía tendría muchas opciones de avanzar como uno de los 8 mejores terceros del Mundial. De hecho, con un empate ya está matemáticamente clasificado y dependiendo de algunos resultados en otros grupos, la selección brasileña podría incluso asegurar su boleto a la siguiente ronda antes de disputar su último encuentro. Ahora toca hablar de Argentina, una selección que seguramente ya estará jugando cuando este video sea publicado. La albiceleste tiene un panorama muy favorable y está a un paso de asegurar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial. En teoría, Argentina solo necesita sumar un punto para garantizar su presencia. Además, viendo el nivel que ha mostrado el equipo en sus primeros encuentros, es difícil imaginar un resultado que complique su situación. Sin embargo, el gran objetivo del albiceleste es terminar en el primer lugar de su grupo. Ser líder le permitiría tener un cruce más favorable en la siguiente ronda y evitar a algunos rivales más complicados. Ahora es el turno de Colombia, una de las selecciones sudamericanas que llega con un panorama bastante favorable en este mundial. La tricolor comenzó el torneo con una importante victoria sobre Uzbekistán y mantiene el control de su destino en el grupo. El escenario más sencillo para los cafeteros es derrotar a la República del Congo. Si consigue los 3 puntos, Colombia llegará a 6 unidades y asegurará prácticamente su clasificación a la siguiente ronda. Un empate tampoco sería un mal resultado. La selección colombiana seguiría dependiendo de sí misma y tendría la posibilidad de asegurar su boleto en la última jornada frente a Portugal. Incluso una derrota no significaría el final del camino. Gracias al triunfo conseguido en su debut, la tricolor todavía tendría opciones de avanzar y también podría entrar en la pelea por uno de los 8 cupos de los mejores terceros. En pocas palabras, Colombia tiene un panorama bastante favorable y está muy cerca de dar un paso importante hacia los 16avos de final. Y para cerrar, también hay que destacar el papel de Canadá y de la sorprendente Cabo Verde. Canadá ha mostrado un fútbol muy sólido y está muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda, dependiendo únicamente de lo que haga en la última jornada. Por su parte, Cabo Verde se ha convertido en una de las grandes revelaciones del torneo. Muy pocos esperaban verlo peleando por un boleto, pero sus empates ante España y Uruguay le permitieron mantenerse con vida y llegar con opciones a la última fecha. Tanto Canadá como Cabo Verde han demostrado que este mundial sigue dejando historias inesperadas y que las selecciones consideradas pequeñas también pueden competir al más alto nivel.